silencio de la noche. Yo clamo a ti, mi Señor. Paz del Señor, queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente. Es un privilegio, es un honor, es una enorme bendición estar aquí una vez más con cada uno de ustedes para poder compartir de la poderosa palabra del Señor. Amén. Así que glorificamos al Señor, hermanos. Damos toda gloria al Señor porque Él nos ha dado el privilegio de tener este canal, ¿verdad? De tener este órgano de divulgación de parte del ministerio, ¿verdad? De la Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios, Ministerio de Restauración, en el cual podemos compartir, ¿verdad? La poderosa palabra del Señor. Tenemos estos encuentros, tenemos estas sesiones, ¿verdad? Quizás estas clases, la mejor manera que usted determine para poder llamar, para así poder compartir de lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos, para mostrarnos. Amén. Así que nuevamente estamos trabajando nuestra nueva revista, nuestra última revista dada por el Ministerio de Restauración, la revista de evangelismo, tratando sobre evangelismo. Recalco, ¿verdad? Que si usted aún no ha tenido la oportunidad de poder tener una copia en su mano, usted haga el esfuerzo, hermano. Usted haga el esfuerzo. Y por favor, ¿verdad? Usted consiga este libro, hable con su líder de enseñanza de su iglesia, hable con su pastor, con el encargado de área, ¿verdad? Con aquella persona que esté liderando esta área de enseñanza en su iglesia para que usted pueda tener una copia, hermano. Es muy importante, además del tiempo que usted comparta aquí conmigo, para estudiar, para reflexionar, ¿verdad? Para poder compartir aquello que la revista está hablando hacia nosotros. Más que usted tenga este material en su mano, hermano, para que usted en su casa, en su tiempo libre, en su periodo vago, ¿verdad? En los intervalos, quizá en su trabajo, en su casa, si usted tiene algún día libre, muchos fines de semana, ¿verdad? Un tiempo de descanso, usted haga un esfuerzo mayor, ¿verdad? Y usted le dedica un tiempo devocional, usted le dedica un tiempo personal a aquello que Dios quiere hablarnos a través de esta revista. Amén. Porque así, hermano, usted va a poder complementar, usted va a poder cimentar aquello que yo estoy compartiendo con usted, ¿verdad? Que buscamos que sea una ayuda, una guía, una dirección, ¿verdad? Quizás como un compañero de estudio. Para que así en su casa, ¿verdad? A través de la oración, de su estudio personal, usted pueda confirmar, usted pueda revisar todo aquello que la revista habla, ¿verdad? Aquello que Dios tiene para con nosotros. Amén. Así que nuevamente estamos aquí, ¿verdad? En la lección número 8. Estaremos tratando en el día de hoy acerca del tema de la acción directa del diablo cegando el entendimiento de las almas y la acción de la iglesia para poder llevarlas a la salvación en Cristo. Amén. Hoy estaremos tratando la segunda parte de esta lección. Si usted es un profesor en su iglesia, ¿verdad? Le exhortamos, le aconsejamos que usted divida estas lecciones con mayor contenido para que usted pueda tener el tiempo necesario, ¿verdad? El tiempo justo de poder así profundizar y hablar con calma, con nitidez, todos los temas de la lección. Amén. Así que antes de comenzar, antes de adentrarnos en aquello que nosotros estaremos hablando en el día de hoy, vamos a hacer una oración, hermano. ¿Verdad? Usted acompáñeme ahí para orar al Señor y dejar todo lo que hemos de hablar, ¿verdad? Y todo lo que hemos de compartir en la mano de nuestro Señor Jesús. Amén. Señor y Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia, te adoramos, te glorificamos, Espíritu Santo, te exaltamos, te damos toda gloria, toda honra en esta hora, Padre, porque has sido tú quien nos has dado la oportunidad de poder estar en este lugar para compartir aquello que tu palabra tiene para con nosotros, Dios. Para nosotros poder estar en este lugar, estudiar, Señor, sentarnos y disfrutar aquello que tu palabra quiere mostrarnos, Dios.
No nos dejes ser solamente oidores, sino que pasemos a la acción, a una vida práctica de esta palabra. Y que podamos, Señor, tener un estilo de vida que refleje esta revelación en nuestra vida, refleje esta revelación sobre nosotros, Dios, para que así nosotros podamos cumplir el propósito para lo cual esta palabra fue creada, para lo cual esta palabra fue dada hacia nosotros, Dios. Te glorificamos, te adoramos, bendice la vida de los que están escuchando, Señor, y úsame como un instrumento para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Así que, hermanos, ¿verdad? Como ya había mencionado, hoy estaremos trabajando la lección número 8, la segunda parte de esta lección. Me gustaría, ¿verdad?, dar una pequeña disculpa debido a las condiciones del clima aquí en la región donde nos encontramos, aquí en Porto Alegre, ¿verdad? Me encuentro un poco, en Puerto Rico dicen fañoso, un poco enfermo, así que, ¿verdad?, pido disculpas si en algún momento alguna acción mía, ¿verdad?, quizá algún estornudo o alguna tos puede interrumpir la lección. Amén. Más estaremos trabajando, ¿verdad? Esta lección quiero rápidamente dar un repaso a aquello que habíamos hablado en nuestro primer encuentro acerca de esta lección. Y es que está basado, ¿verdad?, en 2 de Corintios, capítulo 4, versos 3 al 4, que dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, de los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Así que en base a esta palabra poderosa aquí en 2 de Corintios es que nosotros estaremos tratando los temas de esta lección, sobre cómo es que el Dios de este siglo, Satanás, ¿verdad?, el enemigo, el adversario de las almas, cega el entendimiento, hermano. Esto no en un plano físico, ¿verdad?, sino en un plano espiritual. Satanás cegando, ¿verdad?, tapando la visión, no permitiendo que, ¿verdad?, las personas, aquellos que se pierden, los impíos, el hombre natural, el hombre carnal, pueda alcanzar el entendimiento del evangelio, alcanzar la luz del evangelio, alcanzar la revelación de la palabra, la salvación de Jesucristo para sus almas. Y esto es una acción directa de Satanás. Y esto es lo que estaremos, ¿verdad? Esto es lo que trata esta lección. Nosotros hablamos, ¿verdad?, en el video anterior acerca de las acciones de las fuerzas espirituales del mal en contra de los pensamientos, que vemos que cronológicamente fue la primera línea de ataque de Satanás hacia la vida, ¿verdad?, hacia la humanidad por Eva, haciéndole una pregunta, engañando a Eva a través de esa pregunta, ¿verdad?, engañando sus pensamientos. Así, ¿verdad? Segundo punto, acción maligna de cegar el entendimiento, que es una acción de Satanás sobre los incrédulos, ¿verdad?, que él es, siendo él Dios de este siglo, de este aión. La última vez que nos reunimos trabajamos esa palabra, ¿verdad? Aión y cosmos, como siendo lugar, siendo espacios, y aión, ese tiempo, ¿verdad?, un espacio de tiempo, un siglo, ¿verdad?, en este caso, este mundo, este tiempo en que la humanidad, ¿verdad?, esta tierra que un día ha de ser destruida, esto es un aión, este siglo, ¿verdad?, el Dios de este siglo, ese siglo es un aión, un espacio de tiempo en el cual Satanás usurpó la posición de dominio que le había sido dada a Adán y a Eva, ¿verdad?, por ende al hombre, y ahora él se torna Dios, él se torna dominador de este siglo. Amén. Y estuvimos también tratando acerca qué es la ceguera del entendimiento. Amén. Que esto es esa acción de Satanás, esa acción de las fuerzas malignas, de las fuerzas demoníacas, de los huestes de maldad, para no permitir, ¿verdad?, que las personas puedan tener una visión hacia el mundo venidero, hacia aquello que Dios ha prometido, hacia la luz del evangelio, la riqueza de la palabra, y mantener a las personas engañadas, ¿verdad?, direccionadas a todo su enfoque, toda su fuerza, a este aión, a este siglo, a este tiempo pasajero, en ¿verdad?, esta vida que hoy estamos y mañana no. Satanás busca con su esfuerzo, ¿verdad?, con su estrategia,
con una acción directa, cegar el entendimiento de las almas para que no puedan entender esta verdad. Amén. Así que eso fue rápidamente, ¿verdad? Muy breve, un repaso superficial acerca de lo que habíamos tratado en nuestro último encuentro, ¿verdad? Que si usted no tuvo la oportunidad, yo le exhorto que usted vaya antes de, ¿verdad?, de seguir en este video a ese primero, para que así usted vaya teniendo esa línea de pensamiento, ¿verdad? Ese estudio sistemático de lo que hemos de hablar en el día de hoy. Amén. Así que, punto número 6, ¿verdad? ¿Cómo el diablo consigue cegar el entendimiento de las personas, hermano? ¿Cómo es que el diablo consigue cegar ese entendimiento? Hay dos maneras de que el diablo puede alcanzar este propósito que él tiene, de cegar el entendimiento. Y la primera de estas, hermano, es a través de una influencia directa en la mente de las personas. Es una acción directa de Satanás sobre la mente de las personas. ¿Cómo se da eso? ¿Verdad? El subtópico número 1 en esta línea de esta influencia directa en la mente de las personas es los dardos inflamados del enemigo. Así como por medio de nuestros oídos materiales, nosotros escuchamos sonidos que no queremos ni nos gustaría oír. Así también, por medio de nuestro espíritu, tenemos una sensibilidad espiritual para oír tanto la voz de Dios como la voz del diablo. Cuando hablamos de voz, no estamos hablando en una voz audible, más pensamientos que asaltan a la mente de la persona, aunque la persona lo rechace y no quiera tenerlo, hermano. Así que es muy importante que nosotros comprendamos esto, hermano. Esto es algo sumamente vital. ¿Por qué? Porque usted y yo, ¿verdad? El hombre está formado por alma, ¿verdad? Cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Usted y yo somos tripartitos. Nuestra alma, que es nuestra esencia, es quien nosotros somos, es nuestra personalidad, ¿verdad? Es el centro de voluntad, es el centro de emociones. Ese es quien usted es, su alma. Mas esa alma hace contacto, ¿verdad?, con los mundos que hay, el mundo físico, el mundo espiritual, a través de dos cuerpos. Primero es el cuerpo físico, ¿verdad? Nuestro cuerpo. Ahí está, ¿verdad? Nuestros miembros, nuestro sentido, la vista, el olfato, el habla, ¿verdad? O el gusto, el tacto, ¿verdad? Y el escuchar, el oído. Son nuestros sentidos. Y a través de este cuerpo físico, nuestra alma puede comunicarse, ¿verdad? Esa personalidad de quien nosotros somos, esa alma, esas emociones que tenemos, ¿verdad?, se manifiestan en el mundo físico a través de nuestro cuerpo. Más hay un mundo espiritual que fue creado primero que este mundo físico y es tan real, aunque usted y yo no lo percibimos, ¿verdad?, tan real como este mundo físico. Y a ese mundo espiritual, nuestra alma tiene el espíritu, ese cuerpo espiritual, que ahí es que nuestra alma se puede comunicar con el mundo espiritual. Entonces, hermano, ¿qué sucede? Así, ¿verdad?, como nuestro cuerpo físico tiene unos sentidos por el cual se puede comunicar en este mundo físico, así también en el mundo espiritual. Nuestra alma es influenciada o tiene una comunicación con este mundo espiritual a través de nuestro espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro espíritu escucha la voz del diablo o también escucha la voz de Dios, ¿verdad? En el principio, en el jardín del Edén, Dios es espíritu, dice la Biblia. Entonces, Dios se comunicaba con Adán a través de su espíritu. Eso lo trabajamos en unas lecciones anteriores, hermano. Por eso es muy importante nosotros mantener, ¿verdad?, esta línea, para así nosotros quizás no confundirnos. Mas Dios hablaba con Adán, ¿verdad? Se comunicaba a través del espíritu de Adán, que tenía plena comunión con Dios, porque él era puro, no había pecado, ¿verdad?, antes de su pecado. Entonces, ese
Dios se comunicaba con Adán, ¿verdad? Y Adán manifestaba la voluntad de Dios, que era comunicada a su espíritu a través de su cuerpo. La alma tomaba la decisión y lo manifestaba en el mundo material. ¿Cómo? Dándole nombre a los animales, dominando, trabajando la tierra, que fueron las ordenanzas que Dios le dio. Él escuchaba la voz de Dios. ¿Ven? Así como ¿verdad? Ese cuerpo espiritual de Adán se comunicaba con Dios de una vía espiritual, así nosotros ahora, ¿verdad? Lamentablemente, ya luego de haber caído debajo de la maldición del pecado, nuestro espíritu pierde la comunión con Dios. Y ahora Satanás tiene acceso a nuestro espíritu. Y él comienza a hablar a nosotros, ¿verdad? Podemos decirlo entre comillas, hablar. Su voz es lanzando dardos inflamados, influenciando nuestra mente. Y entonces, ¿qué sucede, hermano? Esa voz del diablo, ¿verdad? Esa voluntad del diablo, eso que el diablo quiere para tu vida, para la vida de las personas, se refleja a través de lo que la Biblia utiliza como ejemplo, ¿verdad? Como una comparación de dardo inflamado. Por tanto, estos pensamientos sugeridos por el Dios de este siglo son como los antiguos dardos inflamados, que tenían un betume incendiado, que ¿verdad? Cuanto más la persona que había sido atacada intentaba librarse de ese fuego, de ese dardo, ¿verdad? Esa flecha, también podemos utilizar esa palabra, esa flecha inflamada atacaba a esa persona, más esa persona regaba, ¿verdad? Esparcía ese material encendido sobre esa persona, hermano. Así, hermano, esta es la ilustración que Pablo utiliza aquí en Efesios capítulo 6, verso 16. Amén. O sea, aquí Pablo está utilizando una figura, ¿verdad? Que es muy interesante porque cuando en estos tiempos de guerra un enemigo, ¿verdad? Un atacante utilizaba esta estrategia de una flecha incendiada con este aceite, ¿verdad? Este betume. Esa flecha era lanzada entonces cuando alcanzaba a la víctima, alcanzaba a esa persona, por la reacción inmediata, ¿verdad? De intentar librarse de ese fuego, ella, ¿verdad? Inconscientemente, no era su plan, más terminaba causando aún más daño de lo que ese ataque inicial había hecho. ¿Por qué? Porque esa persona comenzaba a regar todo ese material encendido por su cuerpo y ahí era consumido por la llama de esa flecha. Así, hermanos, en los pensamientos que Satanás lanza. Es la flecha, ¿verdad? Influencia de Satanás sobre la vida de las personas. Entonces, cuando entendemos esto, hermano, podemos darle explicación a los siguientes casos. Usted y yo muchas veces, estamos, ¿verdad? Tranquilamente realizando cualquier tipo de actividad, inclusive, ¿verdad? Aún dentro de la iglesia, aún dentro, ¿verdad? De ambientes que son sanos, ambientes que son puros. Usted de momento recibe un pensamiento que usted dice, espérate, ¿pero qué es este pensamiento? Usted comienza a pensar quizá en algo impuro. Su mente comienza a pensar en una acción maligna. Su mente comienza a pensar en algún acto de injusticia. Usted comienza a pensar en algo que usted sabe que no es conveniente para su vida espiritual. Y su mente comienza como a desarrollar algo que usted no tenía deseo de pensar, ni que usted tenía, ¿verdad? Ese anhelo de llegar hasta ahí. Más su mente comienza a producir esta línea de pensamiento. El impío también piensa eso. Hay personas, ¿verdad?, que en su día a día están tranquilamente y quizás dependiendo del área, ¿verdad?, en la cual ellos son más débiles. Hay una persona utilizando el ejemplo de la ira. Ellos están tranquilamente y de momento en su casa sucede cualquier inconveniente, aún sea el más mínimo. Se cae un vaso de agua o algo cae al suelo, causa un ruido. Ya esa persona comienza a producir un pensamiento quizás de una reacción extrema a esa situación, ese inconveniente, ¿verdad? Y eso se ve en miles de situaciones. Esto, hermano, es
el producto de un ataque directo de Satanás, de una influencia directa de Satanás, un dardo inflamado. ¿Por qué? Porque esa flecha cae en la mente de la persona y comienza a consumir toda la víctima. Y por más que tú intentes, esa víctima intentara, lo que hacía era más daño. Mas, ¿qué dice la palabra, hermano? Entonces, el apóstol nos enseña que el creyente podrá apagarlo con el escudo de la fe. O sea, usted y yo que somos creyentes en Jesucristo tenemos una herramienta para eso. Cuando esos pensamientos llegan y mi mente comienza a pensar cosas que son indebidas, cosas impuras, comienza a dirigirme hacia un lugar en donde yo no quiero, donde yo sé que no es donde mi mente debe estar, a meditar o a pensar cosas, producir cosas que yo sé que no son las correctas. ¿Cuál es mi herramienta? Dice Pablo, Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahí el creyente tiene una herramienta, tiene un escudo, ¿verdad? En esos tiempos de guerra, cuando esa flecha venía, el soldado utilizaba ese escudo y la flecha moría en el escudo. El escudo tenía una cierta composición que no permitía que ese fuego se consumiera, ¿verdad? Que ese fuego consiguiera creciendo, esas llamas consiguieran creciendo, sino que eran apagadas. Y sobre todo, no atacaba a la persona que tenía ese escudo, que es lo más importante, en la vida de ese soldado. Entonces, el creyente, nosotros como soldados de Jesús, tenemos esa herramienta, el escudo de la fe, ¿verdad? Hay nuestro pastor, superintendente de caballeros, Pastor Resplande, siempre nos da, ¿verdad?, un consejo, una herramienta bíblica que la Biblia nos da. Cuando los pensamientos, los dardos inflamados, llegan a nuestra vida, quizás, ¿verdad?, muchos de nosotros que hemos sido rescatados de situaciones terribles, Satanás dice, tú no mereces, tú aún eres pecador, no has sido perdonado, vuelve al pecado, o comienza a tentarnos, ¿verdad? Nuestros pensamientos comienzan a lanzarnos en esa área de debilidad, a tentarnos, ¿verdad? A consumirnos como esa llama. Pastor Resplande siempre dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que ya no andan conforme a la carne, sino el Espíritu. Y ahí eso es el escudo de la fe. Nosotros utilizamos esa palabra que está escrita más por los ojos de la fe, tiene una acción espiritual. Consigue apagar, vencer esos dardos inflamados del enemigo. Y ahí nosotros vencemos. Todos esos dardos que comienzan a llegar a nuestro escudo son apagados por esa palabra de la fe, por ese escudo de la fe que nos protege de esos ataques. ¿Ven? Y ahí el pastor siempre dice, usted diga esa palabra con autoridad, creyendo que esa es la fe, ¿verdad? Creyendo, y ahí esos dardos son apagados, reprendemos todos esos pensamientos y tienen que acaban en el nombre de Jesús. Más, ¿a dónde nos quiere llevar la lección? Si es usted y yo que somos creyentes, hermano. ¿Cómo el impío, el que no tiene la palabra, va a apagar esos pensamientos? Cuando Satanás lanza una influencia a la mente de un impío, de alguien que no tiene esa herramienta, ¿cómo él va a pagar? No tiene cómo. Solamente la Biblia da un escape, el escudo de la fe. Entonces, hay un relato, ¿verdad? En el Salmo 73, hay un gran ejemplo bíblico de lo que es utilizar este escudo de la fe, de lo que es un dardo inflamado actuando en la vida de un hombre. El salmista Asaf cuenta, ¿verdad?, en el Salmo 73, lo siguiente. Quiero que usted, ¿verdad?, si tienen la revista, vaya ahí conmigo, si no, vaya a la Biblia. Salmo 73, dice así, ¿verdad? Salmo 73, 2 al 17. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura,
logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, hermano, mire lo que es verso número 13. ¿Verdad? Ya vamos a entrar a una explicación, cómo es que es el efecto. Mas mire, hermano, el alcance, la profundidad de lo que un dardo inflamado puede producir en la vida de un cristiano, hermano. Asaf, este levita, ¿verdad? Este salmista, hombre separado por Dios para ministrarle. Mira hasta dónde ya su mente lo había llevado. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Y si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hermanos, hasta aquí verso 16, estamos viendo una acción terrible, una acción poderosa de lo que es un dardo inflamado sobre la mente de este hombre, este salmista llamado Asaf. Porque, hermano, quizás este salmista, ¿verdad? Podemos deducir a través de lo que el texto nos está relatando. Comenzó a observar la vida de los impíos. Vio su riqueza, vio su grande estilo de vida, vio las posesiones que habían alcanzado, vio el vigor de sus huesos, ¿verdad? Vio su fuerza muscular. Comenzó a observar la vida de estos hombres impíos y un dardo ahí entró en su mente. Y él comenzó, ¿verdad? A pensar, wow. Él comenzó a admirar, a asombrarse por la vida de estos impíos, estas personas que no tienen a Dios en su mente y todas las cosas que han alcanzado. Y él dice, ¿verdad? Casi tuve envidia de ellos. Porque tuve envidia, capítulo 3. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea que este hombre que se esforzaba por la santidad, se esforzaba por agradar a Dios, por ministrarle, sus ojos se desvían por un momento y un dardo entra en ese justo instante. Y él comienza a pensar, hermano, y mire todo lo que este salmista está hablando. Su riqueza, no pasan trabajo. Ellos, sus ojos se les saltan de gordura. O sea, eran personas que disfrutaban de grandes alimentos suculosos. Logran con creces los antojos del corazón. Quizás comenzó a escuchar todas las hazañas, todos los alcances, todas las bendiciones, la riqueza que esas personas, ¿verdad?, materiales alcanzaban. Y su mente comenzó a consumirse por esa llama, ese pensamiento, ¿verdad? Como ese betume, ese aceite, ese óleo que estaba junto con esa flecha, comienza a consumir, a esparcirse. Comienza a decir, se mofan de Dios, hablan violencia y como si nada sucediera, ¿verdad? Aún él comienza a reflexionar y examinar su propia actitud. Él comienza a dudar de las acciones de santidad, la acción que él tiene en relación a Dios. La obediencia que él tiene a Dios, él aún comienza a dudar de ella. Dice, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos de inocencia. O sea, que esa acción que yo hago diariamente, de esforzarme en santidad, de esforzarme en limpiarme, purificarme, ha sido en vano. Porque yo no he alcanzado lo que estos impíos alcanzan. O quizás su mente decía, Dios, mira todo el esfuerzo que yo hago por ti y no alcanzo lo que estos impíos, estas personas que no te sirven, no te tienen en su pensamiento. Pero la impiedad viene de ese estilo de vida que no tiene a Dios en su pensamiento, no tiene a Dios en sus conversaciones, no tiene a Dios en sus planes futuros. En nada de lo que hace el impío piensa en Dios. No tiene a Dios en su pensamiento, en su vida. Y ahí él comienza aún a dudar de sus propias acciones de santificación, su propia adoración a Dios. Él comienza a verla dudando.
Eso es la influencia de Satanás. Satanás quería sacar a Asaf de la posición que él tenía delante de Dios, viendo la vida de estos impíos. Más que sucedió. ¿Qué sucedió, hermano? Verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. A pesar de que este dardo estaba consumiendo la vida de Asaf, llegó un punto muy importante, una intervención de Dios. Dios detuvo esa acción maligna cuando Asaf entró en el santuario de Dios y Dios le mostró el fin de ello. Hermano, usted adéntrese a ese Salmo 73, un salmo sumamente hermoso y poderoso. De ahí, desde el verso 17 en adelante, Asaf, al tener ese encuentro con Dios, ese fuego de Satanás, ese dardo inflamado fue apagado. Y él consiguió vencer esa acción directa, maligna de Satanás sobre su vida, buscando destruirlo, buscando apartarlo, porque Dios le mostró el fin de ello. Dios le dio una revelación. Dios consiguió actuar en la mente de Asaf para poder detener esa obra, ese dardo de Satanás sobre la vida de este hombre. Amén. Así que esta es la primera obra, ¿verdad? O la primera estrategia directa, de influencia directa de Satanás en la mente de la persona. Amén. Estos dardos inflamados y la acción que la iglesia tiene, que nosotros tenemos el escudo de la fe, un encuentro con Dios. Es así la única manera que el impío consigue vencer, ¿verdad? Estos dardos inflamados. Cuando él tiene una acción, un encuentro, ¿verdad? Una experiencia con Dios, él consigue romper, apagar este fuego de Satanás sobre su mente. Amén. Así que, ¿cuál es la segunda estrategia que Satanás tiene para ejercer influencia directa en la mente de la persona? Es a través de las enseñanzas, doctrinas de demonios. La palabra de Dios también nos habla que las fuerzas espirituales del mal tienen la capacidad de formular doctrina. ¿Dónde vemos esto? Vaya conmigo, hermano, a 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Así que estas doctrinas, ¿verdad? Tales doctrinas asumieron a lo largo de la historia los más diversos propósitos, ¿verdad? La forma más diversa. Al llegar en países que no son cristianos, encontraremos el dominio de estas doctrinas que eliminan, hermano. Este es un punto muy importante para nosotros identificar esta enseñanza demoníaca, esta doctrina de demonios. ¿Qué es lo que Satanás, qué es lo que los demonios buscan ejercer en la mente de las personas? Es eliminar el mundo venidero del horizonte de las personas mediante doctrina como reencarnación o transmigración, llevando a la persona a limitar a sus anhelos a esta vida terrenal, pensando en siempre volver a este aión usurpado por el diablo. ¿Ven? Así que, mire esto que interesante. ¿Qué es lo que Satanás busca? Satanás busca mantener la mente de la persona en este siglo, mantener la mente atrapada en esta vida. Entonces, aquí la revista nos está hablando, ¿verdad? Que nosotros vemos en países que no han sido alcanzados por el Evangelio, países que no tienen una base fundamentada en la Biblia, fundamentada en Jesucristo, doctrinas que claramente fueron instruidas por demonios. Ejemplo, la reencarnación, hermano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que la persona que cree en la reencarnación tiene como foco, tiene como objetivo? Yo estoy en esta vida, ¿verdad? Hoy, este cuerpo, esta oportunidad que yo tengo. Y mi foco, ¿verdad? Mi
mi principal objetivo es yo alcanzar un buen karma, ¿verdad? Un buen crédito delante de alguna fuerza del universo, alguna fuerza de espiritual que ellos, ¿verdad? Ellos entienden y creen. Alcanzar un buen karma, yo vivir una vida, ¿verdad? Justa, vivir una vida buena, seguir ciertas reglas. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué foco? Para que cuando yo muera, yo pueda reencarnar en este propio mundo, en este propio siglo, más una vida mejor. ¿Verdad? En la India se ve esto a través de las castas. Quizá yo estoy en una casta muy inferior, tengo una vida sufrida, una vida dolorida, más mi foco va a ser conseguir un buen karma para que la próxima vida yo pueda volver a aparecer en una mejor casta, con mejor dinero, una mejor vida, un mejor estilo de vida. O sea, ¿qué es lo que estos demonios buscan instruir? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué una doctrina? Porque es una enseñanza. Los demonios buscan, influenciando la mente de la persona, inculcar esto en la mente, instruir, enseñar a toda esta generación, hombres, mujeres, niños, que este mundo debe ser su foco. O sea, yo vivo hoy y debo enfocarme en poder volver a aparecer más de nuevo en este mundo, en esta tierra, en este mismo siglo, este mismo aion, este mismo espacio de tiempo que sigue siendo dominado por el diablo. Y mire cómo esto es algo satánico, mire cómo esto es algo demoníaco, hermano. El hombre sufre en este mundo porque este mundo está en el maligno, este mundo es del diablo. Entonces Satanás busca permanecer, a que las personas permanezcan pensando en esta tierra, en este mundo, en este sistema que Satanás mismo creó. Entonces, los engaña. Mira cómo estamos viendo, hermano. Cómo Satanás ciega, de verdad, no permite que esta persona comprenda la realidad espiritual que hay, sino que los mantiene atados a este aion, a este siglo. Entonces, los demonios buscan que las personas se mantengan pensando en este mundo presente, no en el mundo venidero, no pensando en lo que Dios tiene para ella, el mundo, el reino, ni tan siquiera en el infierno. Porque hay personas que no piensan ni en el infierno. Dicen que el infierno no existe. Yo voy a reencarnar, ¿verdad? O quizás yo voy a vivir solo una vida buena aquí, una vida justa. Yo voy a disfrutar los placeres, yo voy a disfrutar lo que el mundo tiene, la riqueza, una buena profesión, ¿verdad? Buenas propiedades, alcanzar una vida justa y moral, y yo he de pasar a un descanso eterno. Yo he de pasar a un limbo. Hay personas que incluso entienden que mueren y acabó, ¿verdad? Ya eso es lo que hay. Estos son pensamientos de Satanás. Pensamientos, enseñanzas, doctrinas de demonios. Buscando eliminar. Muy importante esto, hermano. Te tome esto como pieza clave de la enseñanza de los demonios. Aún en los apóstatas, que está hablando aquí en 1 Timoteo 4:1. Los apóstatas, ¿qué piensan? Dejaron de pensar en una comunión con Dios. Dejaron de pensar en una relación con Dios, en los propósitos eternos de Dios con la iglesia, que los hablamos en una de las primeras lecciones que dimos en esta revista, sino en que en seguir a Dios. ¿Para qué? Para yo alcanzar cosas en este mundo. Muchas veces el apóstata abandona una vida de comunión con Dios, una vida de santidad. Muchas veces no, todo el tiempo el apóstata, ¿verdad? Esa es su mayor característica. Abandona una vida de comunión con Dios y se acerca a Dios. ¿Por qué? Por lo que Dios puede ofrecerle, ¿verdad? Dios puede ofrecerle, Él quiere solamente el milagro, Él quiere solamente la riqueza, solamente quiere la bendición, quiere la prosperidad, pero no quiere nada con Dios. Y quiere los beneficios, mas no quiere nada con Dios. ¿Por qué? Porque la mente del apóstata, la mente de aquel que cae debajo de una doctrina demoníaca, está en este mundo. Disfrutar lo que este mundo tiene. Disfrutar aquello, ¿verdad?, que el diablo le está ofreciendo. Eliminar de su mente total la posibilidad de un mundo venidero, de un juicio,
de que Dios ha de pasar cuenta, de que hay un infierno que rija. No, no. Los demonios no quieren que tú pienses en eso. Alcanza todo lo que este mundo tiene para ti. Entonces, esto es lo que sucede, ¿verdad? Y se ve grandemente en estos países no cristianos. ¿Ven? Se ve en estos países que no aceptan la verdad del evangelio. Entonces, cuando hablamos de los llamados países cristianos, las doctrinas insufladas por Satanás, en su mayoría, no atacan los fundamentos teóricos del cristianismo. La verdad es que conforme Pablo profetizó, ellas santifican lo profano y hacen lo terrenal parecer celestial y elevan el placer carnal y mundano al don de Dios. Así que cuando llegamos ahí, ¿verdad? Llegamos a la doctrina enseñada por los doctores, ¿verdad? Teólogos, los sabios de este mundo que defienden su propia concupiscencia y el dominio de la carne y la desnecesidad, ¿verdad? La falta de importancia en la crucifixión del viejo hombre. Según de Timoteo 4:3. Vaya ahí conmigo. Según de Timoteo 4:3. Para que nosotros veamos, hermano, una profecía certera, profecía claramente inspirada por el Espíritu Santo, hablando sobre cosas que nosotros estamos viendo en el día de hoy. Según de Timoteo 4:3 dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, hermano, ¿qué es la sana doctrina? Es la enseñanza pura de lo que la Biblia nos está hablando, de lo que la Biblia, el propósito de Jesucristo, el propósito de Dios para con el hombre está relatado aquí. Entonces, llegarán tiempos, hermano, ¿verdad? Que estamos en esos tiempos. Si usted entiende que no, ¿verdad? Déjeme darle la noticia, que ya usted está en ese tiempo, en donde la gente no quiere sufrir la sana doctrina. ¿Por qué, hermano? Porque ellos solamente tienen comezón de oír. Está diciendo aquí, si no tienen comezón de oír. O sea, las personas, iglesias gigantescas, multimillonarias, con miles y miles de personas reuniéndose, hermano. Yo vengo de, ¿verdad?, de Estados Unidos, Puerto Rico, más siendo parte de Estados Unidos, territorio de Estados Unidos. Yo veo esto muy presente en mi país, ¿verdad?, en mi nación de Estados Unidos. Iglesias multimillonarias, mega iglesias, ¿verdad? Iglesias que reúnen, cada servicio son 5, 6 mil personas, ¿verdad? Incluso hay 10,000 personas. Iglesias gigantescas, grandes equipos de sonido, millones de dólares investidos en estructura, organización, sonido, corales gigantescas, ¿verdad? Voces que estremecen el alma cuando cantan. Más, ¿qué es lo que se da ahí? La grande mayoría, si no todas estas iglesias, son aquellos que Pablo profetiza aquí. Son personas reunidas solamente por comezón de oír. ¿Por qué? Porque la Biblia le resulta interesante. La Biblia, ¿verdad?, trae temas que pueden satisfacer ese comezón. Ellos tienen deseo de escuchar quizás algo profundo, algo que ellos no escuchen diariamente. Entonces, cuando se acercan a la palabra, es eso lo que ellos buscan alcanzar de la palabra. Es un interés, es un comezón, es un, wow, qué interesante, qué profundo, mira esta historia, mira este rey, mira esta enseñanza, terrible, increíble. Más no buscan la verdad, no buscan sufrir la sana doctrina. No buscan crucificar, alcanzar la verdad a lo cual esta palabra los quiere llevar. Alcanzar, arrepentirse de su vieja naturaleza. Y pensar que esta vida, este mundo, este aión, el creyente solamente, hermano, está en este aión, en este siglo, en este espacio de tiempo, en este mundo, con el único propósito de cumplir la voluntad de Dios, de rendirnos
delante de los pies de Jesucristo, negar nuestra vieja naturaleza, nuestra carne, hacerla morir junto con Cristo y dirigirnos al mundo venidero, pensar en el mundo venidero. Eclesiastés 1, todo es vanidad. El cristiano entiende eso, todo es vanidad. Y mi relación con el mundo es solamente por mi necesidad. Yo me acerco al mundo, yo me relaciono con el mundo solo porque el mundo tiene algunos medios de suplir necesidades mías, ¿verdad? Necesidad de comida, alimento, abrigo, muchas otras. Más, ¿qué es lo que estas personas buscan? Maestros conforme a su propia concupiscencia. Maestros que cuando esa persona vaya a la iglesia, yo quiero una palabra que hable sobre prosperidad, porque soy un gran empresario, soy una persona que tiene ambiciones de este mundo y yo necesito algo que me dirija, algo que me hable sobre cómo alcanzar mayor riqueza. Maestros según su propia concupiscencia, maestros que buscan en toda la Biblia, investigan la Biblia, qué habla sobre riqueza, cómo yo puedo llevar una palabra que satisfaga el comezón de oír de esa persona que quiere alcanzar bienes materiales y yo solamente enseño. Predico sobre eso para que esas personas se mantengan engañadas, se mantengan aquí conmigo. Y así todos alcanzamos grandes riquezas, todos alcanzamos grande bienestar, todos hacemos una asociación, ¿verdad? Todos somos una grande comunidad que nos apoyamos para alcanzar éxito, para alcanzar prosperidad en este mundo. Eso es lo que la palabra de Dios quiere llevarnos, hermano. Enseñanzas de demonios, enseñanzas de Satanás, que solamente busquen que ese hombre mantenga su mirada puesta ¿en dónde? En el mundo venidero, en lo que Dios tiene para él, en los galardones celestiales que hay en el mundo que ha de venir, no, en este mundo. Y esto, hermanos, ¿verdad? Son influencias directas de Satanás en la vida del hombre. Entonces, dentro de esto hay, ¿verdad?, un punto número B de esta forma que Satanás consigue cegar el entendimiento de las personas. Hay una influencia indirecta, esto que hemos trabajado, ¿verdad?, de los dardos inflamados, la enseñanza de demonios ha sido una forma directa, más hay una forma indirecta, que es a través del mundo, aunque estamos tratando sobre las acciones directas de Satanás para cegar el entendimiento del ser humano. ¿Cuánto, verdad, la grandeza de este mundo ha de venir? En cuanto a la grandeza del mundo que ha de venir. Entonces, y de hacerlo solamente mirar a lo que la era, ¿verdad? Mirar a esta era con su Dios siendo el diablo. Esa es la forma directa de Satanás. Hacer que las personas piensen en este mundo, solamente en este mundo. Y olvidarse del mundo que ha de venir. Entonces debemos ahora por lo menos mencionar la influencia indirecta del diablo mediante el sistema mundano de lo cual Satanás es su príncipe. El mundo, ¿verdad? Todo este sistema, todos estos mecanismos que Satanás crea a través de este mundo que ahora él domina, que él usurpó, ¿verdad? Quitó ese dominio de las manos al hombre, no por derecho, no fue Dios quien se lo dio, él lo usurpó. Ese dominio. Ahora esa creación él la utiliza, él la manipula para crear sistemas que él pueda mantener al hombre en un ciclo de pecado. Entonces Satanás se hace el Dios de este mundo, de este siglo, ¿verdad?, de este aion. Jesús expresamente advirtió que la fascinación de las riquezas del mundo ciega el entendimiento de las personas, tornando la palabra infructífera. Trataremos sobre estos temas más adelante al nosotros abordar la barrera representada por el curso de este mundo para que alguien pueda escapar de la muerte espiritual. Amén. Así que vamos a ver ahora el punto número 7. La acción, ¿verdad? Esta influencia indirecta es solamente para nosotros mencionarla. Más adelante traeremos con más detalle en este punto, ¿verdad?, en relación a esta influencia indirecta. Parte número 7. La acción directa del diablo sobre Jesús para cegar
su entendimiento sobre el siglo venidero. Amén. Así que ahora voy a pedir, ¿verdad?, que nosotros hagamos un pequeño intervalo, ¿verdad?, unos minutos, para luego nosotros volver a hablar sobre este tópico número 7. Amén. Vamos a hacer un pequeño intervalo para nosotros poder luego volver a este punto. Amén. Dios les bendiga. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Oh, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto e grande que estar aos teus pés, que estar aos teus pés. Não há lugar mais alto e grande que estar aos teus pés, que estar aos teus pés. Não há lugar mais alto e grande
Paz del Señor, amados hermanos, estamos de nuevo, ¿verdad? Luego de ese pequeño intervalo, para continuar hablando acerca de nuestra lección número 8 de la revista de evangelismo. Amén. Estamos ahora tratando el tópico número 7, acción directa del diablo sobre Jesús para cegar su entendimiento sobre el siglo venidero. Amén. Ahora vamos a ver algo sumamente interesante, hermano. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando, ¿verdad? Hemos estado viendo a través de esta lección la influencia, los ataques, las estrategias, todo lo que Satanás tiene y programa para los impíos, programa para los creyentes, nosotros, ¿verdad? Los hombres naturales. Que nosotros estamos, ¿verdad?, susceptibles a todo tipo de ataque, todo tipo de influencia, esa voz del diablo que estuvimos hablando, ¿verdad? Aquí llega ahí a nuestro espíritu, llega al espíritu del hombre y busca influenciar nuestra mente para dominar nuestra alma. Amén. Más ahora vamos a ver, hermano, cómo Satanás no se limita al hombre. Satanás también fue y atacó a Jesucristo, nuestro Salvador, al Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Vamos a ver cómo fue este ataque de Satanás, este ataque del diablo para cegar la mente de Jesús sobre el siglo venidero, sobre el mundo venidero. Amén. La palabra de Dios nos habla sobre esta investida del diablo sobre el propio Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 8 al 9. Vaya ahí conmigo la palabra del Señor, Mateo capítulo 4, versos 8 al 9. Dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. Mira, ¿verdad?, la osadía, el atrevimiento de Satanás. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué que nosotros vemos este atrevimiento? ¿Verdad? En Puerto Rico le decimos así, es un atrevido. ¿Verdad? Esta osadía, esta valentía de Satanás de poder hablar de esta manera a Jesús. ¿Por qué? Porque el mundo que Satanás le está presentando a Jesucristo y la gloria que tenían cada una de esas naciones, las tierras, los reinos para ofrecer, todo eso estaba debajo del dominio de Satanás. Entonces, Satanás dice, todo esto yo te lo daré si tú me adoras. Mira esto, quería que buscar direccionar la mente natural, la mente del hombre de Jesús, su esencia no, él seguía siendo Dios. ¿Ven? ¿Verdad? Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Satanás no estaba consiguiendo tintar a Jesucristo Dios, más al hombre, a esa naturaleza en la cual ahora Jesucristo se encontraba, en la cual Jesucristo, ¿verdad?, tenía que sufrir, tenía que padecer, estaba en ella con un propósito eterno. Vimos, ¿verdad?, en lecciones pasadas que fue el Padre quien lo envió con un propósito, fue con una misión. Jesucristo no vino a pasear, Jesucristo no vino a disfrutar, Jesucristo no vino a sentir, a ver qué era ser hombre, ¿verdad?, a disfrutar los placeres que el hombre sentía, no. Jesucristo vino con una misión del Padre. Mas Satanás buscó quitar la mente de Jesús de esa misión. ¿Cómo quería hacerlo? Tintando a la naturaleza carnal, ahora esa nueva voluntad carnal que Jesucristo había adquirido en el momento en que entró en esta tierra, a la fama, a las riquezas, a la gloria que este mundo ofrecía. O sea, quitar la mente de Jesús sobre el siglo venidero, sobre el mundo venidero, sobre la recompensa eterna que había de haber si Jesucristo cumplía su misión. Si Jesús se postraba y caía sobre esta tentación de Satanás, esa misión del Padre no se cumplía. Y quién sabe las consecuencias que iban a suceder, ¿verdad? Y no iba a ser vencido ese pecado, no iba a ser condenada a la muerte. Era lo que Satanás quería. Quitar a Jesús del propósito que Dios le había dado. Amén. Mas Jesucristo no cayó, hermano.
Jesucristo no cayó en esa trampa, no cayó en esa tentación. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque Hebreos 12:2 dice, ¿verdad? Que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, hermano, ¿por qué razón Jesucristo no cedió ante la tentación de Satanás? ¿Por qué motivo Jesús rechazó este aión presente y la gloria, las riquezas, placeres que este aión ofrecía? Por el gozo puesto delante de él, fue y sufrió la cruz, cumplió su misión, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que ese ayón que le fue propuesto por Satanás en aquel momento fue despreciado por el gozo que estaba delante de él. Mira cuál es la victoria del creyente. Aquí es que hay un secreto, hermano. Hay una llave aquí para nosotros. ¿Cómo usted y yo venceremos la propuesta de este aión, de este siglo, de este mundo, de lo que Satanás nos ofrece, de lo que Satanás quiere darnos, ¿verdad? Es porque hay un gozo que está delante de nosotros. Hay una misión que nosotros tenemos para cumplir. Hay una recompensa eterna. Hay una promesa, una esperanza de que si rechazamos este mundo, este siglo, y nos dirigimos nuestra mirada a Jesús, al mundo venidero, nos hemos de sentar a la diestra del trono de Dios, allí junto con Jesucristo. Hemos de disfrutar vida eterna y salvación junto con Él. Pero primero hay que negar este mundo presente. Esa fue la llave, esa fue la victoria de Jesucristo. Cuando Satanás le presenta esa tentación, le presenta este mundo, el siglo, del cual él era Dios, ¿verdad? Él era el príncipe. Lo que Jesucristo hubiera querido de este mundo, que si se lo pedía, Satanás hacía cualquier cosa para dárselo, con tal de quitar a Jesucristo de su misión. Ahí está la llave del cristiano, ahí está la victoria para nosotros no permitirnos ser cegados en nuestro entendimiento. Es permanecer en las promesas, permanecer en la esperanza que Dios tiene para nosotros. Sufrir nuestra cruz, menospreciar el oprobio para alcanzar esa recompensa eterna. Así que, si el diablo, hermano, tuvo la osadía de proponer este cambio, ¿verdad? Este negocio, este intercambio al propio Jesús, ¿cuánto más no hará a todos los hombres? O sea, si al propio Jesús, el Hijo de Dios, aquel en el cual al comienzo de su ministerio Satanás vio esto, fue bautizado y una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahí, hermano, estamos viendo la clara exposición pública de ese llamado, de esa vida de Jesucristo como Hijo de Dios. Satanás vio eso, hermano. Satanás sabía. Mas aún así Satanás lo tentó, buscó hacerlo caer, buscó una manera, el momento quizás que él encontró más apropiado. Vio 40 días en el desierto, ahora es que él está débil. Satanás pensó y vio, este es el momento perfecto. Ahora es que la naturaleza carnal de Jesucristo, la cual ya yo conozco, Satanás conocía, sabe, domina, tiene su estrategia para dominar la carne del hombre. Aquí dijo él, aquí este es mi momento. Ahora es que yo desvío la vista de Jesucristo y lo hago pensar en este siglo, en este mundo. Le quito los ojos de lo que el Padre, lo que Dios tiene para él, el mundo venidero. Mas, aún así, Jesús venció. Pero si hizo eso con Jesucristo, hermano, ¿cuánto no lo hará con nosotros, hermano? Contigo, conmigo, que somos, ¿verdad? Os decía, yo soy gusano y no hombre. Porque somos miserables, hermano. Ninguno de nosotros somos buenos.
Todos nosotros nos apartamos, todos nosotros pecamos, hermano. Todos nosotros estamos también en esta carne y tropezamos muchas veces. Caemos ante tentaciones. ¿Cuánto? No más a nosotros. Y por esta razón que el escritor a los Hebreos, en el capítulo 12, versos del 1 al 4, dice lo siguiente, hermano. Es por esa razón, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios aquí. Hebreos 12, 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo que tenía puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Así que, hermano, esto es una exhortación, esto es algo que el escritor de los Hebreos está hablando para los creyentes, para los cristianos. O sea, que nosotros, hermanos, debemos considerar la vida de Jesucristo. Debemos pensar como Él pensaba, poniendo los ojos en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Porque Jesús menospreció lo propio, menospreció este siglo presente, menospreció la riqueza. Las veces, hermanos, que está registrado en la palabra, cuántas personas no querían hacer de Jesucristo un rey en este mundo. Ha llegado el Mesías, ha llegado nuestro rey. ¿Cuándo es que tú has de tomar esta tierra? ¿Cuándo es que tú nos has de libertar? ¿Y qué le decía Jesús? Mi reino no es de este mundo. Jesús nunca quitó su mirada del mundo venidero, del plan eterno de Dios. Nunca se desvió y pensó solo en este aión presente. Siempre su mirada estaba en el aión futuro, en el mundo venidero, la promesa eterna de Dios. ¿Ven? Entonces, el cristiano, usted y yo, tenemos que tener nuestros ojos puestos en Él, porque Él fue el autor y que consumió esa fe. ¿Ven? Y seguir luchando sin desmayar, porque ¿qué dice aquí? El escritor a los Hebreos está diciendo en otras palabras, hermano, ¿verdad? En Puerto Rico utilizamos la expresión en arroz y en habichuela, o sea, en palabras simples, arroz y habichuela. Que usted y yo aún no somos como Jesucristo, aún no hemos sido azotados, no hemos sido, ¿verdad? No hemos luchado hasta la sangre, hemos derramado sangre, hemos dejado los pedazos de nuestra carne peleando contra el pecado. No hemos llegado a ese nivel de Jesucristo. Así que permanezcamos firmes, sin desmayar. Entonces, si esto es lo que el escritor a los Hebreos, lo que la palabra de Dios está relatando, para el hombre que tiene su fe en Jesús, que conoce las promesas eternas, que conoce la vida de Jesucristo, que entiende la revelación de crucificar su vida, crucificar su carne, ¿cuánto, hermano? Aquellos que no han sido iluminados, cómo ellos han de vencer las tentaciones del diablo, cómo es que ellos han de vencer todos los ofrecimientos de Satanás. Y esto es lo que esta lección, hermano, esto es lo que esta revista quiere llevarnos a captar. Si usted y yo, teniendo el Espíritu Santo, usted y yo teniendo la luz del Evangelio, la revelación, la iluminación de Dios a nuestras vidas, hermano, la exhortación es de combatir, de luchar, de vencer, de no dejarse caer por las tentaciones. Si nosotros tenemos esto, hermano, ¿cuánto más? ¿Cuánto más, hermano, aquellos que no tienen estas herramientas espirituales para vencer a Satanás? Hermano, misericordia sobre sus almas. Ahí es que nosotros debemos llegar. Es que cuando yo miro una persona cayendo en tentación, cayendo, atrapada por las propuestas de Satanás para su vida,
debo entender, no ha sido iluminada. Está siendo cegada por Satanás. Ay, su entendimiento no le es permitido. Satanás no permite que ese entendimiento alcance la revelación de lo que la Escritura tiene para ella. Ven, hermano. Así que, ahora, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es la acción? Disculpe. ¿Cuál es la acción de la iglesia para curar esta ceguera del entendimiento? Ahora, hermanos, vamos a hablar sobre cómo es que nosotros, cómo es que usted y yo somos iglesia, somos cuerpo de Cristo. Vimos en lecciones pasadas también que nuestro propósito como iglesia aquí en la tierra y en relación al mundo venidero es ganar almas, porque el plan divino de Dios y eterno de Dios es ganar almas, construir su iglesia. Así que usted y yo entendiendo, ya nosotros tenemos claro eso, lo estudiamos, vivimos bajo esa revelación. Es ganar alma, conquistar almas para el reino, construir la iglesia. Cuando yo construyo la iglesia, yo construyo el plan divino de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos eso, ¿verdad? Entendemos que la Biblia nos da una acción, unas herramientas para nosotros curar esa ceguera del entendimiento. Amén. Primera, es la oración por la iluminación. Pablo habla sobre su vida privada de oración en Efesios 1, versos 16 al 18. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Cada vez que Pablo iba a la oración, no cesaba de orar por la iglesia, de orar por las personas. ¿En qué relación? ¿Con qué propósito? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Mira esto qué interesante, hermano. Mira esto qué poderoso. Pablo está revelando una herramienta poderosa. O sea, Pablo, apóstol a los gentiles, encargado, ¿verdad? Él velaba, dice en otra de sus cartas, que él era como padre espiritual. Él los consideraba, ¿verdad? La gloria que él iba a tener en Cristo eran las propias iglesias que él había fundado, sus hijos espirituales, que él lo había creado, dice, con dolores de parto. Él oraba por ellos, no se olvidaba de ellos, para que Dios les diera espíritu de sabiduría y revelación, hermano. O sea, para que así como en aquel momento de camino a Damasco, Jesucristo en una forma espiritual, en una forma física, material, literalmente iluminó la vida de Pablo. Tanto así que la ceguera espiritual que él tenía se fue y ganó ¿verdad? Por un tiempo una ceguera física. Más fue iluminado por la presencia de Jesús. Fue iluminado por el conocimiento de Jesús. Pablo oraba para que esa misma experiencia que él había tenido con Dios, que él vio, él era el fruto, él era el fruto, ¿verdad? De una experiencia con Dios que quebrantó la ceguera que el diablo tenía sobre él. Esa misma experiencia que Pablo vivió, su iglesia, la iglesia de Jesucristo pudiera vivirla. Que eso se revelara sobre ellos. Y que los ojos de su entendimiento fueran alumbrados, versos 18. Para que entiendas cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, hermano, hay una herramienta que Dios nos da, que es orar por la iluminación de las personas, para que ganen sabiduría, sus ojos sean iluminados, y así, hermano, ellos puedan alcanzar ¿qué? Miren esto, alcanzar esperanza y entender la riqueza de su herencia en los santos. O sea,
que ellos puedan desviar su mirada de este aión presente, de este mundo, de las riquezas de este mundo, de la herencia de este mundo, de las posesiones de este mundo, de los placeres de este mundo, de este aión, y su mirada se enfoque en el mundo venidero. Aleluya, glorificado sea el nombre del Señor, hermano. La palabra del Señor es algo poderoso. O sea, cada vez que Pablo oraba, Pablo buscaba ¿qué? Señor, ilumínalo para que ellos miren el mundo venidero y no este mundo. Ellos se enfoquen en la esperanza que hay para nosotros, en las riquezas de la gloria que hay para los santos. Amén. Glorificado sea el nombre del Señor, hermano. Entonces, esa es la herramienta que la iglesia tiene, es la oración, es la oración. Padre, ilumina las almas, Dios mío. Usted en su iglesia, llegan almas, usted ore por ellas. Usted comience a orar intensidad por ella. Antes del culto, después del culto, durante el culto. Padre, mira esa alma, mira esa persona que acaba de llegar. Tu palabra dice que su entendimiento está cegado. No consigue ver la riqueza del evangelio, la riqueza de la esperanza, de la promesa que hay en Jesús. Ilumínala, Padre, para que ella pueda ver el mundo venidero. Ella pueda ver lo que tú tienes para el hombre. Amén. Así que para nosotros poder romper esa barrera del entendimiento debemos orar. Para que delante de la predicación de nosotros, Dios pueda iluminar los corazones de los hombres. Amén. La Biblia dice que los ojos que reciben esta iluminación son los ojos del corazón. Esto es del Espíritu. Solamente el Espíritu Santo puede hacer esta acción. Dependemos totalmente del Espíritu Santo para que las almas que queremos ver salvas reciban esta acción poderosa, que por medio de la predicación, sea por medio de la predicación, sea por sueños, revelaciones o cualquier otra forma de la operación de Dios, ellas pueden alcanzar la revelación. Amén. Lo importante, hermano, es nosotros orar que Dios se revela a las almas. Quizá usted que me está viendo, usted fue alcanzado por una predicación. Alguien en algún momento compartió un versículo bíblico, compartió una palabra, una enseñanza y usted fue alcanzado. El Espíritu Santo obró una operación en tu vida. Más también quizá usted llegó al evangelio, llegó a la verdad, recibió la iluminación. Su ceguera fue quitada porque quizás Dios le dio una revelación, Dios le dio un sueño, Dios le dio una visión, Dios le dio una experiencia a través de un testimonio, hermano. Personas tienen experiencias con la muerte que llevan y Dios se revela en esos momentos, hermano. Hay miles de formas, ¿verdad? Miles y millones, sin número de formas que Dios opera. Más lo importante es que nosotros como iglesia estemos orando para que Dios se revele, Dios se ilumine las almas y las lleve hasta la salvación. Amén. Esta es la primera, ¿verdad? Esta es una de las herramientas que tenemos. Y la segunda es una predicación con demostración de espíritu y de poder. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. O sea que aquí hay unas acciones que Jesús realizaba a través de la unción del Espíritu Santo sobre su vida, que era, predicaba, daba buenas nuevas a los pobres, sanaba quebrantados de corazón, una enfermedad del alma, una enfermedad espiritual, libertad a los cautivos, espiritual. Y había una acción espiritual cada vez que Jesús predicaba. Vista a los ciegos, enfermedades físicas y libertad a los oprimidos por el diablo, oprimidos por los demonios, hermano. O sea, Jesucristo predicaba y en su prédica había una demostración del Espíritu Santo, de los poderes del mundo venidero. Y así rompía, quebraba esa barrera de ceguera, porque ahí el Espíritu Santo había una operación que vislumbraba Jesucristo verdaderamente hijo de Dios. Jesucristo verdaderamente un profeta.
Es un hombre enviado del cielo. Tiene una unción, tiene algo que no proviene de este mundo, no proviene de este ayón. Y eso era la base de su predicación. Jesucristo, siendo hijo de Dios, la ley viviente, la Torah viviente, la Biblia andante, hermano. No vino a solamente dar cuentos, no vino a dar historia, él no vino a relatar cosas, no. Él vino a traer enseñanzas y demostración de poder. Demostración de poder. Que el Espíritu Santo se manifestara, que es eso del reino de los cielos, esos poderes del mundo venidero fueran reflejados en su vida, en su predicación. Y aunque reconociendo que este pasaje, ¿verdad?, la palabra alcanza a los ciegos hablando físicamente, sabemos que también habla sobre la ceguera espiritual. O sea, Jesucristo predicaba y libertaba ciega, ¿verdad?, ciegos espirituales y ciegos físicos. Por su palabra habían cadenas espirituales que eran rotas, hermano. Que esto es algo espiritual. Esto es algo que el Espíritu Santo actuaba a través de la unción que Jesucristo tenía en su vida del Espíritu Santo. El apóstol Pablo también habla algo similar. 1 Corintios 2, 4 al 10. Vaya conmigo ahí. 1 Corintios 2, 4 al 10. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de estos príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. O sea, Pablo, hermano, un hombre extremadamente intelectual, extremadamente capacitado, políglota, su vida pasada, fariseo de fariseos, gran celo por la ley, hombre que cuando adentramos aquí en la Biblia, ¿verdad?, en la Escritura vemos que él citaba aún los poetas seculares. Él conocía a los poetas del mundo en el cual él vivía, conocía la sabiduría humana de este mundo, hermano. Más Pablo, aún teniendo la capacidad, teniendo la inteligencia, teniendo, ¿verdad?, esa intelectualidad, nunca basó su predicación en eso. ¿Por qué? Para que la fe de los que lo escuchaban, para que la fe de los que se convertían, la fe de la iglesia que estaba siendo desarrollada, no fuera fundada en sabiduría de hombre. Para que nadie dijera, no, Pablo actuaba, ¿verdad? Pablo hacía todas las cosas que hacía. Pablo se basaba en aquello que tal poeta hablaba, tal libro puede explicar aquella acción que Pablo realizó en aquel hombre. No, Pablo entendía que si él basase su predicación, sus enseñanzas en sabiduría de hombre, en sabiduría humana, la iglesia iba a ser conducida a un camino de engaño, un camino de muerte, porque la sabiduría del hombre es engañosa. El corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo ha de conocer? Y los designios del corazón del hombre, de la sabiduría del hombre, es pura soberbia, hermano. La soberbia de los pensamientos, la vanidad de nuestro corazón, hermano. Entonces, sí, Pablo se basaba en sabiduría humana, muy probablemente
sino seguramente la iglesia iba a ser conducida a muerte espiritual. Más que él dijo, yo basé mi predicación en demostración del Espíritu y de poder para que ustedes entiendan que es el Espíritu Santo quien dirige a la iglesia, quien dirige a los apóstoles, quien dirige toda la operación. No es nada de este siglo, no es el ayón presente, el cual forma la base de la iglesia, sino es el Espíritu Santo y poder. Antes bien, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, ningún hombre ha pensado, no hay mente humana, no hay capacidad intelectual, por más sabio que parezca, por más inteligente, por más elocuente que esa persona hable, por más libros que lea, por más estudios que tenga, por más países que visite, por más cultura que conozca, aquello que es del Espíritu es solamente a través del Espíritu Santo que es dado. Y son cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Aleluya. Y Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, solamente el Espíritu Santo es quien conoce la profundidad, el misterio, la voluntad perfecta de Dios. Si usted y yo, si el hombre natural, si el hombre no vive guiado por el Espíritu de Dios, nunca va a vivir guiado o en dirección de la voluntad de Dios sobre su vida. Nunca, hermano. Es solamente el Espíritu Santo. ¿Amén? Así que el hombre natural, ¿qué hace cuando no vive en el Espíritu? Cuando no tiene la capacidad de demostrar el Espíritu Santo, no tiene capacidad de demostrar el poder de Dios, ¿qué hace? Utiliza la sabiduría humana, utiliza el lenguaje persuasivo, busca manipular, palabras lindas, palabras bonitas, mucha referencia a estudios, mucha referencia a teólogos, cosas vanas que no tienen poder, no tienen esencia, palabras que no tienen vida, porque el Espíritu Santo da vida y vida en abundancia, hermano. Mas la sabiduría humana no tiene vida, no tiene esencia. Así que esto es lo que sucede, esto es lo que se enfrenta al mundo, hermano. Yo, ¿verdad? Hace unos años atrás, antes de haber sido nacido de nuevo y haber sido iluminado por la plena revelación de la palabra, yo era una persona que yo solo me dedicaba a la lectura de libros seculares, hermano. Libros seculares. Cosa, ¿verdad? En la cual no es que haya un pecado, ¿verdad? En los libros seculares, en uno adentrarse a estos entendimientos, conocer estas cosas. Pablo incluso a través de esos conocimientos consigue argumentar. Mas no hay vida, hermano. No hay vida en esos libros. Novelas por grandes escritores, sumamente hermosas. Frase, prosa, poesía, conmovedora, maravillosa. Mas no hay vida en sus palabras, hermano. No hay vida, hermano. Solamente el Espíritu de Dios, la palabra de Dios es la que tiene vida, hermano. No hay vida en la sabiduría humana. No hay vida en la escritura humana. Por más libros que usted lee, usted no va a encontrar esa riqueza que llena tu corazón, que llena el corazón del hombre, que satisface las necesidades del alma humana. Solamente la palabra. Más Satanás busca cegar el entendimiento del hombre para que basen su enseñanza, basen su vida en sabiduría humana. Amén. Así que las manifestaciones espirituales que deben acompañar a la acción evangelizadora de la iglesia para alcanzar los ciegos del entendimiento tienen que ser las siguientes. Tiene que ser primero, hermano. Primera de Corintios, capítulo 14, versos 24 al 25. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado.
lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, hermano, ¿cómo es que la iglesia, qué debe haber en medio de una iglesia que tiene esta revelación, ¿verdad? Este entendimiento de que el mundo está cegado y debe ser roto esa ceguera? Debe haber profecía, debe haber dones de revelación, como estas palabras de conocimiento y de profecía, hermano. O sea, nosotros, usted y yo, tenemos que pedir a Dios para que Él manifieste estos dones a través de nosotros. Porque cuando una persona llega a la iglesia, hermano, ¿verdad? Cuando un alma en desesperación, hermano, un alma que ha sido pisoteada por el mundo, pisoteada por Satanás, ha sido atropellada por las situaciones que este mundo, ¿verdad? Miles de situaciones lamentables que el hombre sufre en este mundo. Su entendimiento es cegado, su mente es dirigida a pensar en todas estas situaciones. Y cuando esa persona da una oportunidad a la iglesia o se encuentra con un miembro del cuerpo de Cristo, debe haber una acción espiritual poderosa para romper esta ceguera de entendimiento. Entonces Pablo está hablando cuando hay don de profecía manifestándose en la iglesia. Las cosas que están ocultas en el corazón de esa persona, ocultas en el corazón, en su alma, que yo quizás esas situaciones que está luchando, que está atravesando, que no consigue vencer, no sabe cómo, cuando se encuentra con un miembro del cuerpo de Cristo, con un don de revelación, un don de profecía, que el Espíritu Santo dice, habla así a esta persona, di esto, dale esta palabra. Es algo poderoso, hermano, porque el corazón de esa persona percibe, esto es algo espiritual. Este hombre, esta mujer, conoce algo que yo no revelé y que está en mi interior. O sea que el Dios que ellos están predicando, ese Dios, ahí tiene que haber un Dios que examina mi corazón, que está viendo algo en mi interior y se lo está revelando a esta persona. Ahí está ese don de profecía, ahí está ese don de palabra de conocimiento. Entonces, esta verdad que está diciendo aquí, cuando algún incrédulo, indocto, esta palabra de indocto, hermano, está traducida de la palabra idiotes, o sea, alguien sin conocimiento, sin entendimiento. Quizás usted utiliza la palabra idiota, ¿verdad? Sin saber qué significa más. Esto es lo que significa, esto es indocto. Esta persona incrédula es una persona que no tiene conocimiento. Es convencida, hermano. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su palabra, a través de su siervo, de su iglesia, revela los secretos de una persona por la acción de los dones espirituales de revelación, causando un impacto tan grande en su vida que lleva a esa persona a creer y a adorar a Dios, a ser revelada por la revelación del Espíritu Santo, hermano. ¿Cuántos de nosotros, hermano, no hemos tenido esta experiencia poderosa? Yo puedo decir eso. Yo fui impactado por una palabra de profecía que fue revelada y que impactó mi corazón. Mudó mi vida, hermano. Transformó mi vida completamente. Porque Dios examina los corazones. Y cuando hay hombres y mujeres que se dejan usar para que esos dones sean manifestados, la iluminación del Evangelio alcanza y quebranta esa ceguera espiritual. Zaqueo, hermano, un ejemplo bíblico de esto. Jefe de los colectores, ¿verdad? De los recolectores de impuestos del Imperio Romano en la región de Jericó. Curioso por conocer a Jesús, subió a un árbol, pues era de pequeña estatura. Y Jesús, cuando pasó, lo miró y le dice, Zaqueo, ¿verdad? Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. El hombre fue que, hermano, el hombre fue convencido al ver que Jesucristo conocía. Lo llamó por nombre, hermano. Y cuando llegó a la casa de Zaqueo, mire el poder de una acción profética, de una acción, de una manifestación de este don espiritual.
Zaqueo recibe un impacto al escuchar, me llamo por mi nombre, sabe quién yo soy. Jesucristo, ese hombre que yo estoy escuchando, que su fama ha llegado hasta mis oídos. Yo voy a esconderme aquí, yo solo quiero verlo pasar. Mas ese hombre me conoce por mi nombre. Y él me conoce y conoce mi corazón. Así que cuando Jesús llegó a su casa, Zaqueo se arrepintió de su pecado y aún retribuyó 4 veces más de todo aquello que él había hecho. O sea que él pudo alcanzar la salvación, alcanzó la iluminación de su miseria, se arrepintió y alcanzó salvación. Este es el poder, hermano, de la palabra profética, de que esa manifestación de esos dones espirituales se revelen en la iglesia de Jesucristo. Amén. Así que, punto número B en este tópico, la manifestación del socorro por el poder de Dios en momentos de decepción con el mundo. Hermano, las personas viven momentos de frustración, decepción y desespero en la vida, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Las personas viven todos estos momentos. Y en estos momentos, cuando la persona se da cuenta de que todo aquello que el mundo le ofrece, todo aquello por lo cual ella ha trabajado, todo por lo cual se ha esforzado no tiene valor, es el momento de la iglesia, a través de una acción del Espíritu Santo, presentarle los poderes del mundo venidero. Ven. Y sobre esto nosotros vemos muchos ejemplos, hermano, de entre los cuales vamos a mencionar lo siguiente. Joana, la mujer de Cusa, procurador de Herodes. Eso lo vemos en Lucas 8, del 1 al 3. ¿Qué dice ahí? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea, que Jesucristo, hermano, tocó la vida de esta mujer llamada Juana, ¿verdad? Que a pesar de pertenecer a una élite, pertenecer a un club social, ¿verdad? Un círculo, una esfera social muy importante, vivía en miseria, hermano. Vivía en miseria. Atrapada, encarcelada por espíritus malignos. Mas el impacto de Dios la llevó a no solamente acompañar a Jesús, sino también a sustentarlo. Aleluya. Y esa es la acción del Espíritu Santo, hermano, sobre la vida de un hombre y de una mujer. A pesar de que esta mujer tenía estatus, tenía gloria, riqueza, quizá era muy reconocida, muy importante, era una mujer miserable, hermano. Debemos entender que el hombre y la mujer viven, todos nosotros vivíamos, y los que están allá afuera sin Jesucristo viven en un estado de miseria. Pueden tener todo el oro del mundo, la plata del mundo, la riqueza del mundo, las posesiones, familia, dinero. Mas quien no tiene a Jesucristo vive en un estado de miseria espiritual, hermano. Estado de miseria espiritual. Debemos entender cuál es la oportunidad de Jesús para presentar al Espíritu Santo, presentar la vida eterna delante de todo este tipo de personas. Segundo ejemplo es Naamán, el general de Siria. Dice así: en un momento en que él había sido decepcionado con todos los recursos humanos, él descendió de su trono, de su pedestal, aceptó el mensaje profético de Eliseo y fue curado. Y dice en Segunda de Reyes, capítulo 5, ¿verdad? Dice verso 11, y él dijo, he aquí que ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Verdad? Esta historia se encuentra, no vamos a entrar ahí, ¿verdad? Ya el tiempo se nos está acabando. Más, usted puede buscarlo ahí, Segunda de Reyes 5, 11 al 15. Este hombre Naamán siendo atacado por una lepra terrible, hermano, que no solamente lo atacaba en su vida, en su cuerpo, ¿verdad?, en su salud, sino en un modo social.
porque era una enfermedad condenable, una enfermedad que hacía que él tenía que apartarse, tenía que alejarse, vivir, ¿verdad?, en lejanía de todo el mundo. Mas él aceptó el momento profético, la palabra profética de Eliseo, del profeta, del hombre de Dios. Él fue curado. ¿Y cuál fue el resultado de esa intervención de Dios en ese momento de decepción con el mundo, cuando Naamán ya no tenía solución, no encontraba qué hacer? He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. El enemigo de Israel tuvo que reconocer, hermano, que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel, sino en Jesús, sino en la iglesia. Ahí es que se encuentra el Dios verdadero, hermano. Glorificado sea el nombre del Señor, que nuestra vida, hermano, nuestra predicación, nuestras acciones, lleven a la vida a decir eso, a reconocer, no, en ese hombre, en esa mujer, hay un Dios verdadero. Porque él reveló, él hizo algo. El Dios que él me presentó transformó mi vida y fue una experiencia real que yo viví. Que las almas, las vidas puedan alcanzar esta revelación a través de nuestra vida como iglesia. Amén. El ministro de Hacienda de Candace, la reina de los etíopes, dice así, en Hechos 8, 27 al 38. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiende lo que lees. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aleluya. Hermano, qué poderosa es la palabra del Señor. Un hombre que necesitaba de una iluminación del Espíritu Santo, y allí estaba Felipe haciendo esa obra maravillosa. Gloria al nombre del Señor. Y por último ejemplo, ¿verdad? Vemos al gobernador de Malta, de la isla de Malta, en la cual Pablo cayó allí, ¿verdad?, habiendo naufragado, y rápidamente, ¿verdad? Esta historia la encontramos en Hechos 28, 4 al 10. Pablo consigue operar un milagro en la vida del padre de Púbilo, el gobernador de esa ciudad. Viendo ellos que Pablo había sido atacado por una serpiente, había sido atacado por un mal, esperando que Pablo muriera, Pablo no murió. Vieron, hay algo diferente en este hombre, quizás sea él un Dios. Más Pablo, aprovechando esa oportunidad, Espíritu Santo le dio una grande sabiduría en ese momento y lo llevó hasta curar, ¿verdad?, al padre de este hombre principal en esta isla. Consiguió llevar el evangelio, quebrar esa barrera de ceguera a esta isla y poder alcanzar almas en esa isla de Malta y predicar el poderoso evangelio de Dios a través de la demostración de poder del Espíritu Santo. Y ahora, verá, ya encerrando nuestra lección, número 10, hermanos, vamos a utilizar el ejemplo de Abraham, un ejemplo de resultado de la iluminación de los ojos del corazón. El escritor
a los hebreos se manifiesta sobre el resultado de la iluminación de los ojos en el corazón de Abraham de la siguiente manera. Hebreos 11, 9 al 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, hermano, Abraham, siendo un hombre rico, un hombre con grande capacidad de haber construido un grande imperio en este mundo, grande riqueza, grandes propiedades, una vez fue iluminado por Jesucristo, una vez fue iluminado por Dios, le fue dada una promesa, lo abandonó todo. Y su mirada no fue puesta en este aión, en este mundo presente, sino en el venidero. Tanto así que toda su vida él comenzó a caminar, porque él entendió que al lugar hacia donde él se dirigía no había dinero, no había riqueza, no había propiedades que este mundo pudiera compararse con aquel lugar. Tanto así la Biblia dice que si él hubiera querido, él hubiera tenido tiempo de volver a su ciudad y de construir aquella vida que Satanás quizá le ofrecía a Abraham, que Satanás tenía planificado para él, más sus ojos estaban puestos en una tierra, en una ciudad en la cual ya tenía fundamento aún desde ese tiempo del Génesis, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Por qué? Porque Abraham no veía con ojos naturales, no veía con ojos físicos, él miraba con ojos de la fe, con ojos espirituales, sabiendo que su recompensa por la obediencia que él estaba realizando no era en este mundo, porque este mundo es pasajero. Hoy tú y yo estamos, mañana no. Y todo lo que tenemos, la riqueza, el esfuerzo, ¿a dónde ha de quedar? Es la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, en la cual tú y yo debemos tener nuestros ojos. Esto es un ejemplo de una vida que fue iluminada, alcanzada por Dios. Amén, hermano. Así que vamos, ¿verdad?, a leer ahora la conclusión para así completar esta lección número 8. Cuando hablamos en orar por las almas, normalmente tenemos esa misión como importante, más muy vaga. Eso torna una intención vacía. La acción no se concluye o ni tan siquiera se empieza. La oración por la salvación de las almas, que puede ser eficiente, es aquella que sigue método y propósito. Jesucristo y Pablo nos traen el ensino que nosotros necesitamos, la enseñanza que nosotros necesitamos. En primer lugar, buscar la unción del Espíritu Santo para capacitarnos a llevar vista a los ciegos que están imposibilitados de ver otra cosa que no sea el aión del Dios de este siglo. El entendimiento de esas personas no consigue ver sentido en renunciar a aquellos que están mirando, sintiendo que por medio de los cuales están gozando los placeres mundanos, en cambio de algo que no ven. En segundo lugar, hermano, así como Pablo hacía con los habitantes de Éfeso, tenemos que orar con un objetivo claro y preciso. Que las personas tengan iluminados los ojos del corazón para que puedan ver la riqueza de la herencia del mundo venidero. Mientras escribía ese texto, ¿verdad?, el escritor de esta revista, mi esposa muy felizmente contó una experiencia que acababa de tener. En una empresa, ¿verdad?, que presta servicio, de donde ella acababa de llegar, escuchó un testimonio de la propietaria. Ella se decía, ¿verdad?, cristiana, más sin iglesia. Se casó y cierto día, su esposo le dice que deseaba ir a una iglesia evangélica. Ella le dice que sí, más solamente sobre la condición de que la iglesia no predicase la sana doctrina y que no exigiese de sus miembros la práctica de la santificación. Su esposo asintió, dijo que sí, con la condición y fueron y visitaron algunas iglesias. Fue entonces que su esposo tuvo un sueño en el cual Dios le decía que debían ir a congregarse en nuestra iglesia, Ministerio de Restauración,
Y al ella escuchar ese sueño, le llevó un choque, pues era justamente lo que no quería. Por ende, cuando el propio Espíritu Santo les habló, los ojos fueron iluminados, la resistencia cayó por tierra y hoy son muy activos en la obra de Dios en una de nuestras congregaciones. Son centenas de personas que se congregan en nuestra iglesia, ¿verdad? Porque han tenido una experiencia similar. Posiblemente alguien estaba orando por ella o por las almas de aquel lugar. Es así, ¿verdad? Que no para ahí nuestro tema de oración. Debemos orar para que Dios distribuya las manifestaciones del Espíritu entre nosotros, en especial los dones de revelación. Nuestra mensaje no puede constituirse de palabras persuasivas, de sabiduría humana, más de demostración de espíritu y poder. Es ese tipo de mover del poder de Dios que puede impactar a las personas y hacerlas ver que existe algo mucho mejor que las cosas de este mundo. Así, debemos orar para estar preparados para ofrecer la manifestación del poder de Dios a las personas que delante de eventos traumáticos o de abertura para el mundo espiritual puedan quitar su esperanza de este mundo, olvidar la belleza de los ríos de Siria, ¿verdad? De los ríos de este mundo y profundizarse en el Jordán de Dios. En el Jordán que encontrarán la cura de la ceguera y descubrirán la verdad, el verdadero propósito de su vida aquí en la tierra. Por fin, ¿verdad? Terminando, guarde esto. No basta predicar, es necesario iluminar. No basta traer a la iglesia, es necesario libertar del diablo. Y no basta apenas querer iluminar y libertar. Es necesario pedir que reciban la unción del Espíritu Santo, pues solamente el Espíritu Santo ilumina, convence y liberta. Amén, hermano. Así que glorificamos al Señor por esta hermosa oportunidad que hemos tenido, ¿verdad? Para tratar este poderoso tema que nos trajo la lección número 8 de nuestra revista de evangelismo, ¿verdad? Nuevamente, usted está aquí en el canal oficial de la Iglesia Pentecostal, Asamblea de Dios, Ministerio y Restauración, para el cual nosotros es un sumo privilegio, un honor, grande bendición el poder compartir esta palabra del Señor con su vida. Yo le exhorto, ¿verdad? Como último mensaje ya antes de orar y despedirnos, que usted comparte este video, hermano. Usted comparte este canal si usted encuentra un contenido edificante. Nosotros tenemos diversos programas en español, tenemos en inglés, ¿verdad? Tenemos en francés, en portugués. Más usted va a encontrar un contenido, un material con un único propósito, en llevarlo usted a conocer la voluntad de Dios para su vida. Bien, hermano, así que si usted encuentra este contenido, estos videos edificantes para usted, compártelo con alguien, compártelo con alguna vida y usted ponga en práctica esta palabra que nosotros hemos estudiado. Ven, así que vamos a orar para dar gracias al Señor y así concluir. Espíritu Santo de Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que tú nos has dado de poder compartir tu palabra, poder estudiar tu palabra, Señor. Te damos gracias porque vimos la mano poderosa de tu Espíritu Santo dirigiéndonos, Señor. Porque yo no soy nada, Padre, yo solo soy un vaso de barro en tus manos, buscando, Señor, que tu voluntad sea realizada en este mundo, Padre. Esta palabra ha cortado profundamente en mi corazón y yo deseo que así mismo sea en la vida de todos mis hermanos, todas las personas que escuchen este video, que esta palabra pueda tener una profunda reacción en sus vidas y que toda ceguera de entendimiento, Señor, sobre las almas, sobre las vidas que están escuchando, pueda ser destruida por una acción de tu Santo Espíritu, Dios. Te damos gracias por esta oportunidad. Te glorificamos y te adoramos. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.